Damoim fueron un supergrupo, nombres muy gordos del hip hop en Corea. Y todos juntos, gracias a Dingo Freestyle. Bienvenido a Asia Music JP de Fer, hoy Forever 84. Dingo Freestyle decidió crear un proyecto con 5 rappers nacidos el mismo año. El año fue 1984 y los rappers The Quiet, Simon Dominic, Palo Alto, Deep Flow y Yumda. Todos son o han sido fundadores o CEOs de sellos discográficos. Por ejemplo, The Quiet y Yumda, el último sello que fundaron fue Daytona Entertainment, que ha firmado a Palo Alto cuando decidió dejar de ser el CEO de Highlight. Ya veis que esta gente no es que cambie de sello discográfico como de camisa, sino es que los funda, los compra, los vende, los funda, son el tronco de la escena hip hop de Corea actual y han sido muy importantes durante las 2 últimas décadas. O sea, en la primera década de los 2000 como amateurs desde fuera de la industria, elevando el hip hop y logrando pues mucho fandom y mucha comunidad. Y en la segunda década, a partir de 2010, como empresarios, creando sellos, apoyando ya con lo que ellos han conseguido pues a raperos menores. Los 5 tienen ese perfil, o sea, es un supergrupo. El acuerdo con Dingo Freestyle les comprometió a 4 canciones y la que vamos a ver hoy, Forever 84, es la primera, de 2019. ¿Qué pasa? ¿No like? ¿No subscription? What the fuck is going on here? En el vídeo veremos a Damoim viajar en un jet privado con todo tipo de lujos, incluso botellas Dom Perignon, y volar a Taiwán a una especie de resort de veraneo y estar ahí pues de jiji jaja, de chanclas, de piscinas, birras y colegas. Y musicalmente pues es que son todos muy buenos, con carreras en solitario muy sólidas, o sea, cada verso de los que cantan cada uno podría ser el mejor verso de una canción. Podría ya construirse toda una canción alrededor de esa estrofa, ¿no? Entonces, los rappers que tienen estrofa propia, ¿vale? Son principalmente Palo Alto, que es el primero, luego Simon Dominic y luego Deep Flow. ¿Qué pasa con The Quiet y Yumda? Bueno, pues que se encargan del estribillo. Muy guapo, muy suave, melódico, muy cantado. Sobre todo Yumda, que tiene pues ese estilo más así, ¿no? Melódico. Y bueno, tienen en la parte final, digamos, una especie de outro. No se limitan al estribillo, sino que tienen una outro, bueno, que está muy bien, muy acorde digamos, a la calma que transmite, ¿no? No es algo frenético, es algo muy de chill, muy de colegueo, de reflexión. Hay una flautita en la base que va marcando la melodía. Porque ya os digo, ¿no? O sea, la percusión es suavecita, es todo muy, muy guay. Y la flautita esa me parece fabulosa. Productor Unsinkable. Bueno, luego cuento cosas del productor porque hay cosas que contar. Vamos a ver el vídeo. Y tic-tac. Yumda. Aún no está la flauta. Forever. Yeah. 와인 같은 파사시 한 자리씩 차지하지 Palo Alto 팔듯이 폼이 안 떨어지는 아저씨 찰칵 찍힌 사진에 담긴 Dom Perignon 까먹지 상반기와 하반기 다 사랑받는 아티 반짝시 엄마의 아들은 전설이네 챙겨주는 야근대로 Ese es el jet 날갑하는 다 큰 어른이 됐지 분야의 손들어내 전문적이네 경계 없지 국대처럼 유니폼 없이도 국제적 문제가 많아도 문제 없는 듯이 일처리 능숙해져 다른 모습 5명 작은 서울에 다 모여서 가진 것을 아낌없이 나눠줘 That's love 사는 것 참 아름다워 서로를 위해 잔을 들어 잠시 추억에 잠겨있어 이 순간만큼은 맘 편해져 내 방에 거울을 다 깨버렸지 불을 끄고 나서야 Yumda 엄마 생일보다 난 돈을 챙기지 The Quiet Now I'm up in the sky with the 84 I told you we not paper chasers Simon Dominic. 난 36 man ¡Qué voz tiene! Fuck, yo bro you look like 18
내가 어리게 보인다는 건 좋은 거지 뭐막 트렌디하진 않지만 또 뒤처질 정도는 아니고 아직도 그리는 중이지 내 젊은 날의 초상 눈 색깔은 까맣게 칠 그땐 게으르던 보스 like go so gas 죽음을 포경하면 돈 주고도 못사 내 인생엔 no more cosign 나와 Jane 물론 존사에 꽉 채우기 전에 no chill 육각형 stand 내가 차고 있는 no till 발각의 phrase D-O-M-O-I-M 우리 큰일을 안해 골라줬지 함께 상구의 프로포즈 반칙 career 내 방에 거울을 덮여버렸지 불을 끄고 나서야 춤을 춰해 Es súper bañito en la piscina, de tranquis. 난 멋진 밑바닥에서 Now I'm up in the sky with the 84 I told you we not paper chasers B-A-M-O I'm whispering love forever I was born 84 커팅해놨어 Deep flow. 내 10대 꿈은 래퍼 히러냈어 I'm making dough 20대비 무대는 신촌 이제 좁아진 엑소 큐버 DD2 handscuff 토니 스타기 된 행커 이젠 어디 가나 형 대접 But I got 36 angels 내 식구 밖으로 챙겨 우리 막내도 차트 dangerous 그 시작 ¿Oís la flauta? 시대를 살아 경쟁의 삶 때로는 싸움이 되는 거지 그때 뭐 깡패가 되는 거지 연식이 같은 놈들만 와 살아남았던 의미는 proof 우린 가까웠다가 더 far 같은 재료 다르게 cooks 모여 공사 막번에 GD 킥 체스 판 with rookies 이거 15년 만에 뒤프리 찍어 유튜브에 DD 내 방에 거울을 덮여버렸지 불을 끄고 나서야 춤을 춰해 엄마 생일보다 난 돈을 챙겨 난 멋진 밑바닥에서 Hay que reconocerlo que el estribillo de Yumda es buenísimo, I told you we not paper chasers B-A-M-O I'm whispering love forever 보다 더 많은 수많은 밤을 나는 혼자 수놓았지 Yeah, from that underground shit to this shit lifestyle 어느덧 they call me legend 너무 먼 길을 왔나봐 I'ma still go and get it till the casket drops Forever young, forever rich, forever 84 O sea, hermano, o sea... ¡Qué bueno! Bueno, qué buen tema, o sea, buenísimos, no me jodas, los putos jefes, cada puto segundo de la canción es buenísimo. La letra, bueno, voy a comentar un poco, me he mirado las 3 estrofas principales de los 3 rappers, porque en realidad todo sigue una misma línea, y es que hablan de que son tíos pues con mucha experiencia, con mucho éxito y que pues la edad no les impide seguir creciendo o mantenerse donde están. Palo Alto, por ejemplo, pues por supuesto menciona el tema de la edad, dice lo de como el vino, ¿no? Como cuanto más viejo, pues mejor, más bueno. Habla de su éxito, de que ha logrado seguir estando ahí, de que es una leyenda, ¿no? Dice, el hijo de mi madre es una leyenda. Y transmite la idea de que ha adquirido la madurez que se espera de una experiencia dilatada, ¿no? Por ejemplo, dice, compartir generosamente, that's love, eso es amor. Como enseñándoles a los jóvenes qué es el amor de verdad, algo que seguramente ellos ahora piensan que el amor es otra cosa. Y bueno, pues ese palo, ¿no? Simon Dominic también hace referencia a la edad, cuenta cómo la gente flipa cuando él les dice que tiene 36 años, la edad que tenía pues en 2019-2020, que era cuando salía la canción, y le contestan que aparenta 18. Y también menciona como algo de mucho valor la experiencia. Dice, el dinero no puede comprar la experiencia de ver la muerte en el espejo. Bueno, también hay una referencia a que tiene que ver con la historia del hip hop en Corea, y es que dice, no más confirmar en mi vida, Jay y yo somos buenos amigos, por supuesto. Y esto se refiere a Jay Park, porque Simon Dominic fue co-CEO de EOMG, el sello fundado por Jay Park. Y cuando en 2018 abandonó ese cargo, pues se especuló con rumorología sobre un posible mal rollo entre Jay Park y Simon Dominic, que Simon desmiente
aquí mismo, ¿no? Dice, Jay y yo somos buenos amigos. Deep Flow, bueno, hace referencia a la edad también, haciendo una especie de repaso de sus inicios, mencionando cómo al principio actuaba pues en sitios más cutres o más amateurs y ha ido pasando a actuar pues en los lugares más importantes como el Hands Club y bueno, pues diferentes sitios, ¿no? Y subraya lo unidos que están los que nacieron en el mismo año porque no solo comparten la edad, sino también todos comparten las cosas que fueron importantes en la cultura popular cuando ellos eran adolescentes. Por lo tanto, todo eso pues les une y les mantiene fuertes y, bueno, pues la misma línea que toda la canción, un poco. Hay un documental muy guapo, muy divertido, que se puede encontrar en YouTube, está por capítulos, subtitulado al inglés. Yo dejaré el enlace al episodio número 1 en la descripción. Bueno, en este documental es sobre la creación de Damoim. Podemos ver la reunión entre Dingo Freestyle y los 5 rappers en la que se oficializa la creación de Damoim. Incluso vemos el brainstorming mediante el cual dieron con el nombre del grupo, Damoim, que significa reunión o todos juntos, pero que era sobre todo el nombre de una un website que se utilizaba para encontrar alumnos antiguos alumnos de tu escuela. Podías buscar por escuelas y por años. Un poco lo que hacíamos todos con Facebook al principio, la prehistoria de las redes sociales. Bueno, como decía antes, ellos comparten estas cosas, claro. Todos tenían, yo qué sé, me lo invento, pues 14 años cuando esto era muy popular en Corea. Por lo tanto, a todos les impactó por igual y fue suficiente para ser el nombre del grupo. También veremos un proceso de casting que hacen para escoger un productor o beatmaker para los temas venideros, para los que vienen después de Forever 84, que ya os he dicho que es la primera de un acuerdo de 4 canciones. Bueno, este beatmaker, este productor que escogen en el casting y que está documentado, es para las canciones 2 y 3. Porque como dije antes, el productor de Forever 84 es Unsinkable de Balmin Tiger. El casting lo ganó Noise Master Minsu, que se encargó de producir la segunda canción. Y tercera, pero la segunda canción de Dingo por Damoim, Amadou, que ganó en la categoría Hip Hop en los Melon Music Awards de 2020 y además se puso número 1 en las listas. Y Noise Master Minsu también produjo J2B, el Jung To Byung. El día que la traiga al canal, pues ya explicaré el título. Sé lo que significa. Y la cuarta y última fue Run, que está producida por Pat Van Dyke y por The Quiet y salió en enero de 2020. Todas absolutos temazos. Todas. Damoim es un proyecto temporal, así que estos 4 temas son todo lo que hay. Hemos visto 1 de 4. Ya llegarán el resto. Y por hoy, ya. See you next time.